Con la intención de exponer las formas en las que arquitectos desarrollan su labor y creatividad, se pone en marcha este proyecto. Bienvenidos a Planta Baja. Óscar M. Caballero es arquitecto, investigador, artista visual y escritor nicaragüense. Máster en Diseño Arquitectónico Avanzado por Columbia University. Tiene más de 7 años de experiencia como diseñador de proyectos hoteleros, residenciales, comerciales y experimentales. Ha colaborado con varias firmas a lo largo de su carrera como agente activo durante el diseño conceptual, desarrollo técnico y construcción de proyectos a diferentes escalas. Ha realizado diversos artículos entre los que figuran Ojos de Agua, Monumentos Fantasmas Nicaragüenses y Fritangas, Artefactos Callejeros y Mutilaciones Domésticas. Este último publicado en revista Harvard Review of Latin America. Actualmente es autor de Desobediencia, una iniciativa para crear una yuxtaposición de la agencia de Óscar en el ámbito arquitectónico, a través de proyectos, ensayos, arte 3D y poesía. Hola Óscar, bienvenido a Planta Baja, gracias por estar acá. Hola Carla, gracias por invitarme. Mira, tengo varios temas de los que me gustaría hablar, pero antes que nada creo que sería muy enriquecedor para quienes nos escuchen que visiten tu web, que es oscarmcaballero.com. Van a encontrar tus proyectos, investigaciones y escritos que vamos a tocar en este episodio. Entonces, sin más que agregar, voy a comenzar con uno de tus proyectos experimentales, Refugio Automatizado. ¿Podrías comentarnos acerca de él? Sí, Refugio Automatizado. Este proyecto fue hecho en 2019, cuando estaba haciendo el máster de arquitectura avanzada en Columbia University, aquí en Nueva York. Y fue el segundo proyecto que hice dentro del máster, fue durante el otoño, era el segundo semestre. Y fue como un proceso interesante porque fue como alinear diferentes como ramas y diferentes como estudios que estaba haciendo en ese semestre, en donde fui como capaz de, como que alineé todas las cosas siguiendo como un cierto tema. Por ejemplo, Refugio Automatizado era como el proyecto principal y a partir de ese estaba haciendo como un proyecto de investigación en el que me enfoqué en un libro que se llama A Cyber Manifesto, o un manifiesto para cyborgs, escrito por Donna Haraway, que tenía como todo esto de esta visión como feminista, medio futurista, distópica, mezclada como arquitectura y tenía como como una apertura un poco más abierta como a lo que el programa arquitectónico y cómo se mezcla con la arquitectura y con los mecanismos para producir arquitectura. Y también estaba dando algunas clases en que eran un poco más como de modularidad y aparatos de transformación mecánica. Entonces, Refugio Automatizado fue como que una mezcla de todo lo que estaba pasando en ese semestre con el contrapeso del arte. Era un estudio que se enfocaba en crear como una comunidad de artistas. Ese era como el objetivo principal del semestre. Y comenzamos haciendo una investigación como de campo acerca de un pueblo en Nueva York, al norte de Nueva York, que se llama Coxsackie, que tenía como toda esta historia súper interesante de industria, del río, y cómo el río, en muchas décadas antes, funcionaba como esta rama como para distribuir no solo como gente, sino como que objetos a través del río, materiales, recursos, etc. Y tuvimos la oportunidad de ir, como entender como el contexto del pueblo, había como toda esta narrativa también de cómo iba a afectar el cambio climático al pueblo en años por venir, por el incremento en inundaciones. Y el sitio en el que nosotros estábamos era un sitio que estaba muy propenso a inundaciones. Y a pesar de que era un campo como muy abierto, muy verde, con mucha vegetación, habían como piezas casi que de preservación histórica dentro del sitio. Había como este teatro que todavía estaba
estaba ahí, habían como otros edificios que habían tenido como un rol importante dentro de la historia de la ciudad. Y comencé ese proyecto pensando como en todos esos contextos e imaginando un programa o un tipo de programa arquitectónico que pudiera mezclar como todas las realidades que yo estaba como observando dentro del pueblo, tanto en el pasado como lo que estaba pasando ahora. Luego de toda esa etapa como industrial, lo que pasa en la actualidad es que el pueblo se está convirtiendo como en un destination, como en un lugar al que los artistas van como para desconectarse. Todo el tema de las rentas en Nueva York es como muy fuerte, así que ser un artista y vivir en la ciudad es como muy difícil, más los artistas que necesitan como espacio para crear y para tener las horas ahí. Entonces las rentas en pueblos de este tipo, que están un poco más remotos, pero todavía como accesibles a la ciudad, están como desarrollando toda esta como gentrificación de artistas. Yo personalmente trabajé con un artista que tuve mucha suerte. Él vive en el pueblo. Era el único artista de nuestra lista de como casos de estudio que vivía en el pueblo. Entonces yo lo iba a conocer y logramos llegar como a este casi que hangar que él rentaba el precio como que de un apartamento en Nueva York. Y todo ese contexto fue súper interesante. Y la narrativa comenzó a crearse un poco en cuanto a un futuro medio como distópico y a comenzar a imaginar y a comenzar como a soñar tal vez como de posibles realidades que podrían pasar y cómo la arquitectura de alguna forma podría como evolucionar, imaginando que, por ejemplo, todos estos artistas pudieran como que construir espacios que sean habitables a partir de objetos encontrados a través del río, por ejemplo. Y hay mucho como, hay mucha relación como con las otras cosas que estaban pasando en ese semestre y siempre he tenido como una extra fascinación como a mecanismo y como a tecnología y como a todo esto de estructuras cinéticas. Entonces comencé a experimentar con diferentes mecanismos. De hecho, uno de los procesos como creativos que amarró un poco el proyecto fue no tener como un proceso lineal de diseño. No hice dibujos, luego como dibujos formales, luego modelo 3D, luego maqueta, sino que lo hice al revés. Como que desarrollé un tipo de ideología de diseño en el que estas personas podrían encontrar cosas y a partir de la creatividad y como de la tecnología y como de unir todas estas habilidades que alguien pueda tener, construir algo. Entonces quise como yo, como empujarme a seguir ese proceso. Entonces lo que hice fue, comencé a ir a un montón de lugares, comencé a ir como a ferreterías, comencé a literalmente como a recorrer como la calle y si encontraba como algún tipo de aparato electrónico, como que me lo llevaba y comencé como Iniciaste una búsqueda de no sabías sí, qué, pero vos lo iniciaste. exacto, sí. Y en algún punto llegué como que a mi mesa y tenía un montón de cosas como piezas, ya sabes, que había como agarrado diferentes aparatos, cosas que había comprado y comencé como a explorar un poco con los mecanismos. Y Maquetaste con lo encontrado. maqueté con lo encontrado, exacto, Okay. sí. Y a partir de ahí se fue como formando la idea de ese proyecto. Luego al final, ya cuando se formalizó algo, fue como esta combinación de tres tipos de programas. Uno era como cómo solucionar como el objeto arquitectónico, o no solucionar, pero cómo reimaginar el objeto arquitectónico, eh, entendiendo como la naturaleza y como la tierra, no como desde el punto de pertenencia. O sea, no imaginar como que una casa está en un lote y que ese lote te pertenece. Muchos de estos artistas, por ejemplo, son como muy nómadas, se mueven de un lado a otro dependiendo de cómo se sienten o qué está pasando territorialmente. Entonces, quise como explorar eso, como qué pasa si una casa no está dedicada a un lote y tal vez nadie es el dueño de la tierra.
sos dueño de tu creación y lo que habita es lo que estás creando, pero no está como dañando o como apropiando algo que de por sí el concepto de pertenencia a tierra es como medio loco de repente. Y una vez que estaba eso, también estaba como la temática del arte, cómo crear arte, cómo también como tener espacios que te permitieran crear, y la parte como del cambio climático también, como qué pasa con las inundaciones. Entonces, hay una animación disponible en tu web de ese escenario. eso fue una parte muy importante, de hecho, súper bien que lo mencionas, porque generalmente muchas veces cuando estudiamos técnicas de mitigación de desastres naturales, y creo que Nueva York es como un caso como interesante para estudiar. Muchas veces pensamos que es algo que se tiene que como que bloquear o que tiene que contrarrestar, casi que como que una fuerza en contra de lo que esté pasando, si es una inundación o si es un deslave. Y creo que en este caso lo que quisimos hacer fue como que, ¿qué pasaría si aceptas el hecho de que van a haber inundaciones? Y la topografía que se diseñe, en lugar de oponerse al agua, más bien la deja entrar y la invita a recorrer como el sitio. Y con lo que terminamos fue con un tipo de espacio topográfico que tenía como todos estos surcos en donde podrías como sembrar frutas, diferentes tipos de vegetales, y el agua cuando entrara generaría como todo este tipo de viñedo flotante, de cierta forma. Y las casas recorrían esta topografía recogiendo las frutas que estaban como sembrando en ese momento. Lo divertido del proceso cuando estaba diseñándolo es que había una exhibición en ese entonces, bueno, no, mentira, la exhibición vino después. En ese momento no había pasado nada lo de COVID, todavía estábamos como que todo bien, pero después vino esta exhibición en el Guggenheim Museum de acá de Nueva York, que fue curada por Rem Koolhaas, que se llama Countryside, y como Countryside the Future, como el campo, o digamos en Nicaragua diríamos como que el norte, el futuro. Y lo que fue cool es que, bueno, por ningún motivo quiero decir que me le adelanté a Rem Koolhaas, pero lo que me pareció curioso es que obviamente están pasando todas estas cosas en el entorno arquitectónico y todos estamos como, ¿sabes? Como adquiriendo este conocimiento a través de media, a través de la academia, y de alguna forma nos están informando de una realidad presente y futura. Entonces, esta exhibición fue muy interesante porque hacía como una compilación de todos estos mecanismos como robotizados, ¿no? Para recoger frutas, para sembrar, y como nuevas técnicas para crear viñedos. Y lo que fue cool es que fueron muchas de las cosas que estudié para poder proponer el proyecto. Entonces fue como un proceso como muy interactivo, fue como mucho de investigación y mucho diseño, y sí, fue interesante. ¿Lo disfrutaste bastante? Sí, lo disfruté un montón, especialmente porque la gente que estaba como guiándome eran muy buenas. Eran 3 arquitectas, se llama BPPR, la firma que están en Londres. Ellas como que me empujaron mucho a despojarme como de la parte estética. Okay. Siento que comencé creando cosas que eran muy como estéticamente estructuradas. Sí, era como más como llegando a algo, y fue como que no, como que explorar qué más hay después de eso, como que no enfocarse tanto en cómo se va a ver algo, sino como esos mecanismos, engranajes que van como creando un sistema, un proceso que te va a llevar a un punto. Y la combinación de medios también fue como un tema que no había explorado tanto de esta forma también.
hice mucha como fotografía también, que mezclé como con esta técnica como de collage, que mezclaba como con escanear, colorear a mano, colorear digitalmente. Entonces fue como gráficamente, también fue como algo interesante para mí, explorar cosas diferentes también. Manteniéndonos en tus proyectos experimentales, ¿cómo fue el proceso creativo de Eupnea? Eupnea, corrígeme ahí. Sí, Eupnea. Ok. Este dispositivo transformable al enfrentarse a entornos con mala calidad del aire. Sí, Eupnea fue realmente en el mismo semestre en el que realizamos refugio automatizado. Entonces tienen como que comparten esta línea de como tecnología, mecanismos. Y fue un proceso súper interesante porque ya venía desde Nicaragua de experimentar con mecanismos, como con aparatos. No tanto como objetos arquitectónicos, sino como una escala un poco más reducida. Y es algo que me apasiona mucho, me interesa mucho. Y lo hice con un compañero, Christopher, y ambos estábamos como en sintonía en no querer hacer como un objeto arquitectónico esta vez. Como que queríamos explorar algo que pudiera tomar o que pudiera como prestar de las herramientas arquitectónicas que ambos teníamos, pero que fuera algo como un poco más de escala humana, algo que fuera como un artefacto que puedas usar. No queríamos hacer tampoco algo que fuera sin una intención, o sea, queríamos que desarrollar algo que tuviera como un sentido de funcionalidad. La parte loca de esto también es de que no había pasado nada de lo de COVID todavía, o sea que todo el uso de máscaras, toda como esta idea de el aire y de bacterias en el aire todavía no existía. O bueno, estaba en proceso de desarrollarse. Bueno, comenzamos a desarrollar Eupnea como con la idea de crear algo, un artefacto, como un accesorio que pudiera transformarse y que de alguna forma pudiera tener como la capacidad de generar un microclima, una microatmósfera alrededor de la persona que lo esté usando. Y tuvimos ciertas inspiraciones de proyectos arquitectónicos y proyectos de arte que estaban experimentando mucho con crear como neblina, agua que se transformaba en neblina, pero que tenía ciertos componentes que al crear la neblina podría como que limpiar el aire dentro de como esta sombría de neblina que estaba formando. Y comenzamos como a entender un poco los mecanismos de desplegables con aire. Hicimos muchas pruebas como con un compresor, haciendo como maqueteando como con tubos de PVC, experimentando con materiales. Y bueno, yo soy de Masaya, así que creo que internamente como todo esto de como de lo artesano, lo de tejer, lo de patrones, creo que es algo que si veo en retrospectiva como que se ve el patrón en los objetos arquitectónicos que creo. Y comenzamos a hacer este proyecto de esa forma. O sea, comenzamos a mezclar como tecnología, como corte láser, imprimir piezas con impresoras 3D, imprimir con resina, pero lo quisimos hacer hasta cierto punto. O sea, que creábamos con tecnología más avanzada partes que después nosotros nos encargábamos como de entrelazar de manera como artesanal. Y ninguno de los dos nunca había hecho ropa o algún tipo como de indumentaria, ¿sabes? Como de Sí, sí. accesorio en un cuerpo. Entonces fue como interesante el proceso de también utilizar las técnicas como arquitectónicas como para medir un cuerpo, sacar el molde y la parte mecánica también del prototipo. Y bueno, al final funcionó. Pues teníamos un compresor de aire, logramos hacer como que el mecanismo funcionara y fue una experiencia interesante. Creo que ambos como que aprendimos un montón del proceso.
Otra de tus exploraciones experimentales son el proyecto Faro, Brela 2.0 y Pareto Operable. Entre estos y los que hablamos antes, ¿cuál disfrutaste más y por qué? Creo que cada uno como que tuvo, como que me dejó como una moraleja. Como que cada uno tuvo como algo especial. Algunos de ellos lo hice en pareja. Por ejemplo, Faro lo hice con una amiga chilena, Rafaela. Y fue súper interesante porque ambos veníamos como de escuelas completamente diferentes de arquitectura. Chile es súper interesante en cuanto a arquitectura, pero academia, y ella tenía como una forma de trabajar muy diferente. Lo encontraba muy interesante porque era muy enfocado, muy análogo, y siento que la forma en la que yo diseñaba era muy diferente a la de ella, y ambos lo reconocimos, pero fue como que logramos mezclar las técnicas de ambos, como para duplicar la cantidad de cosas como que podíamos crear. Y Faro fue interesante porque fue tomando como un objeto arquitectónico obsoleto, que también va como ese componente como de memoria, como de historia. Era un sitio acá en Nueva York, de hecho, y se trataba como de crear un objeto en cierta forma parásito al faro, manteniendo el faro existente, pero parásito no solo en términos formales, sino en términos funcionales, redefiniendo un poco como qué es un faro, para qué funcionaría un faro ahora, para qué serviría un faro en Nueva York. Entonces fue como que nos montamos un carrusel de especulaciones como urbanas. Analizamos mucho en ese proyecto como network, social media, y como todos estos como dispositivos digitales inalámbricos de alguna forma pueden afectar o crear como una influencia en un objeto arquitectónico. Entonces, Faro al final terminó siendo como una estructura parásito que recogía los datos de las personas que lo utilizaran. Era un tipo como de atracción, que estaba vinculada como a tu celular. Y vos, al experimentar el espacio y como el programa arquitectónico que la nueva estructura tenía, era como que estaba dentro de un tipo de juego, y al final era como que iba ganando puntos para poder iluminar una de las luces del faro. Entonces era como que un poco estábamos estudiando también mucho como virtual reality, como realidad virtual, pero como darle un poquito más de humanismo y espacialidad a la realidad virtual, hacer como un híbrido entre los dos, y al mismo tiempo crear como una experiencia colectiva, que es lo que muchas veces no pasa cuando estás como metido en algo de este tipo. Y bueno, Brela 2.0 y Pareto Operable tienen como muchos años de interlapso, pero están como muy ligados, creo. Brela fue uno de mis proyectos para mi tesis del pregrado cuando salí de la UAM, y Brela 2.0 fue como la versión refinada de Brela 1.0, digamos. Y nacía como una crítica o como una observación o como una incomodidad a los edificios de vidrio en el trópico. Y comenzamos a hacer toda esta investigación alrededor de diferentes edificios en Managua, analizar la cantidad de irradiación solar que estaban emitiendo. Hicimos como medio trabajo de espías un poco, y logramos obtener ciertos datos de Invercasa, que fue uno de nuestros modelos análogos, en cuanto a cuánto consumían de energía, analizar un poco como la distribución espacial en cuanto a la radiación solar, y comenzamos como a desarrollar como un dispositivo. Era un dispositivo para fachada que se colocaría en la parte de afuera, en el vidrio, y era un dispositivo que tenía un sensor lumínico, un sensor de luz, y era programado de tal forma que, dependiendo de la cantidad de lumens
que el sensor estaba recolectando durante el día, el dispositivo se abría y se cerraba con una malla, que era un material de hecho orgánico. Era como una especie de tela de lona que sacamos de Masaya también, que fuimos ahí como Claro que sí. a ver ciertos como talleres con algunos artesanos y lo interesante de eso fue que fue la primera tesis de investigación científica en la UAM. Okay. Y no sé si en Nicaragua, porque creo que no era algo común. Generalmente la forma en la que te graduabas era haciendo proyecto o haciendo posgrado. Pero ¿Esto en qué año fue? eso fue en el 2015. Okay. En el 2015, sí. Y bueno, nuestro tutor era Mauricio Valenzuela, Sí, sí. que en Nuestro ese entonces invitado. era súper bueno, venía a hacer su máster en España, traía como todas estas ideas como revolucionarias, nuevas, y de repente fue como que me vi con mi compañera Eloísa y fue como que no veíamos cuál era el aporte de hacer un edificio para nuestra tesis. Hay mucho que aportar a Nicaragua en cuanto a arquitectura, pero sentimos que en ese momento lo más fuerte para nosotros era como crear algo que pudiera más bien como que ayudar o como mitigar un poco esa ideología de querer ser Miami en Managua. Y fue un proceso interesante, o sea, aprendimos cómo programar con Arduino, con ayuda de alguien que sabía mucho más que nosotros, un ingeniero, que nos dio como acompañamiento durante todo el proceso. Aprendimos a conectar sensores, aprendimos cómo a leer sensores y principalmente también comenzamos diseñamos completamente todo el mecanismo de cómo se iba como a extender y contraer. Y fue una mezcla también de tecnologías como artesanales y usar como corte láser, por ejemplo. Pero fue a un nivel de detalle de hasta los engranajes. Y pared operable fue la semilla de refugio automatizado. Era como este ejercicio de diseñar cómo puedes habitar una pared o qué es una pared. Y comenzar como en este proceso, en esta nube de ver un objeto arquitectónico que obviamente sabes qué es, lo has visto, o sea, sin paredes como que no hay arquitectura casi, pero ¿qué más hay detrás de eso? O cómo puedes repensar o reimaginar una pared. Y en este caso fue inspirada en este artista, Colby, y era como analizar un poco la situación del artista, qué tipo de arte estaban haciendo y cómo crear algo en base como a su estilo de vida. Entonces, de cierta forma, era como técnicas de arquitectura como sensorial, experimental, pero también como ese análisis de el uso de alguien que no es un arquitecto, que simplemente es un usuario dentro de un espacio, y cómo atender como a las necesidades de alguien. Y en el caso de él, era una persona que tiene una condición en la que pierde el balance. Tiene una condición en su oído que en diferentes momentos, por diferentes como resonancias que pueden haber como en el ambiente, pierde el balance. Entonces la pared comenzó como a mutar en una pared que pudiera ser como un objeto central dentro de un espacio, una pared que pudiera como que doblegarse en diferentes ángulos para crear diferentes tipos de configuraciones, y era como casi que un dispositivo central del que podrías manejar otras funciones desde la casa. Entonces fue algo extremadamente como creativo. Estudié mucho como las máquinas como Goldberg, que la hemos visto mucho como en caricaturas, por ejemplo. Y fue interesante como llegar a ese nivel de detalle, porque al igual que con Refugio Automatizado, fue una parte que diseñé con mis manos, o sea, con materiales y full maqueteando y estudiando como un mecanismo para crear como este tipo de experiencia.
¿Y tu favorito? Y Contestando mi la pregunta. favorito, ala, pero difícil. ¿Cuál disfrutaste más? Creo que tal vez el que disfruté más o el que me dejó más tal vez fue Refugio Automatizado. Ok. Creo que porque Uno de los más actuales, ¿verdad? Refugio Automatizado fue también en el 2019, aunque lo continué trabajando en 2020 para una competencia. Ok. Y fue como otro proceso como de repensar lo que había hecho hace un año. Pero creo que en términos como de... Fue como un proyecto tan personal y como tan introspectivo, que creo que ese sería el que me gustó más. Dentro de tus investigaciones está Ojos de Agua, donde te haces preguntas que sería interesante escuchar su respuesta ahora. Mm, Una de ellas es, ¿cuál es la relación que tenemos con nuestros lagos y lagunas? Y la otra, ¿cómo han impactado en nuestra vida en Nicaragua al ser conocidos como la tierra de lagos y volcanes? mm, sí, me encanta esa pregunta. Uh, y me encanta porque creo que es una pregunta que con Ojos de Agua como que comencé a hacer un montón de preguntas y, y como que logré responderme alguna, pero creo que con el tiempo ahora y con otro proyecto que estoy trabajando ahora de investigación que está vinculado a Ojos de Agua, como que me vengo como a aclarar un poco más esa pregunta. Creo que en retrospectiva como la historia de Nicaragua, creo que es, en algún punto comenzamos a olvidarnos como de la relación que tenemos con la naturaleza o que somos naturaleza también. Y que todos estos efectos nocivos que podemos crear por prácticas urbanas, arquitectónicas, políticas ambientales, eh, mal manejo de recursos, al final es como un ciclo cerrado que nos afecta a nosotros. Y creo que muchas veces el no poder o el tal vez estar tan acostumbrados a ver los recursos que tenemos nos hace como que olvidar un poco lo especial que son. Y algunas veces como que toma un proceso como de ver un poco hacia atrás y tal vez ver como a nuestros lados o ver en el mundo o ver hacia adentro también y ver como lo especial que son los recursos que tenemos. Y no solo como ojos de agua, pero también como esa relación tan interesante que tiene Nicaragua con volcanes y ojos de agua. O sea, fuego que se convierte, o sea, en tierra, agua, vegetación. Es como todo este ciclo y nosotros estamos en en una parte de eso, pero en una escala tan reducida que esa parte es interesante. Hace poco yo estaba leyendo que Nicaragua, o sea, ¿por qué Nicaragua es conocida como la tierra de lava y volcanes? Sí, no tenemos la mayor cantidad de volcanes por territorio. No tenemos los volcanes como más grandes o más activos. Y realmente como que de lo que leí como que se reducía como a esa capacidad que ha desarrollado el territorio nicaragüense para cohabitar con este tipo de recursos que de cierta forma tienen como una fuerza destructiva para nosotros como humanos, pero que realmente obedece como un ciclo mucho más grande de tiempo y de vida también y como de renovación. Entonces creo que Ojos de Agua nació como una observación de eso, como preguntas acerca de por qué no apreciamos esto mejor, cuál es el contexto que está ahorita y cómo llegamos a él, cuál es el rol de la arquitectura dentro de eso. Y no solo de la arquitectura sin culpa, sino de la arquitectura llevada a cabo por prácticas humanas y cuáles son las afectaciones dentro de eso, para nosotros, pero también como para el ecosistema. Y lo interesante para mí, gráficamente, al menos con Ojos de Agua, fue como hubo, cuando estaba haciendo el pregrado, cuando estuvimos en la UAM, yo me acuerdo que hicimos una visita a la Catedral de Managua. Um, no recuerdo muy bien qué clase era. Creo que tal vez habrá sido historia de Nicaragua. Y
da la casualidad de que en ese momento había un artista haciendo una exhibición, no era exhibición, una instalación en la catedral. Pero en ese momento, tal vez alrededor del 2013 o algo así, este artista, que me encantaría recordar el nombre, tenía un columpio adentro de la catedral y era como toda esta abstracción del movimiento, de los movimientos sísmicos. Pero aparte de eso, la que más me llamó la atención fue que entre las grietas de la catedral ella había puesto piedras preciosas. Y era como una, de forma artística, claro, y de forma muy abstracta, cómo sanar heridas. Y esos como métodos de sanación, como entendiendo el edificio como un cuerpo también, casi que proyectando nuestra humanidad en la catedral. Entonces, para mí, cuando llegué a comenzar a explorar con Ojos de Agua, creo que un poco de ese pensamiento de esas grietas y de las piedras en las grietas y el de trazar esas heridas o trazar esos surcos, fue un poco el proceso que ve al trazar las siluetas de los Ojos de Agua, al poder colorear la topografía, a entender la topografía a través de alturas y desniveles, y también el entender cómo qué hay dentro de ese mapa boscoso, animales, vegetación, historia, contexto, memoria y prácticas humanas que están destruyendo algunos de ellos, o muchos de ellos. Entonces creo que fue como una mitigación de todas estas cosas, como comenzaron a chocar. Pero creo que fue casi como una carta de apreciación a los Ojos de Agua. Sobre monumentos fantasmas nicaragüenses, memorias póstumas de la concha acústica, ¿podemos hablar sobre las técnicas de preservación de memoria? Sí. Las técnicas de preservación de memoria creo que es un tema que me apasiona mucho. Y creo que hay diferentes como formas de pensar en ello. Creo que de alguna forma creo que Ojos de Agua era, sin pensarlo realmente en ese momento, comenzó a sentar las bases de técnicas de preservación de memoria digital a través del trazo de mapas, a través del trazo de imágenes geográficas. Una vez que llego a explorar con Monumento Fantasma, creo que sí me hizo mucho más claro que había como un vacío. Había como algo que de repente se borró y cómo recordar si se borró, y cómo logras que te importe algo si no hay nada que te esté ayudando a recordar qué era. Y son cosas que son generacionales también. Son cosas que no toman más de una vida o más de una generación para poder recordar o para poder olvidar también. Entonces, con el tema de los monumentos, creo que me parecía muy interesante el poder recordar un monumento que es algo que ya está recordando algo por su presencia, por su materialidad. Entonces, ¿cómo recordás el recuerdo de algo que tal vez era inmaterial para comenzar? Tal vez un monumento que está recordando como un momento en la historia o simbolizaba algo. Y al eliminar un monumento, no solo está eliminando la memoria del monumento, no está eliminando solamente la materialidad, sino como que el bagaje que viene de todo lo que él estaba recordando, tanto como de la razón, de su razón de existir, pero también de las memorias que vos como usuario de la ciudad fabricaste en su tiempo de vida. Entonces comencé a pensar en cómo la inmaterialidad puede ser como un medio para recordar. O sea, si ya no existe, no quiere decir que no lo puedas seguir recordando o que esa memoria no pueda como que trascender o cambiar como de medio. Igual como pasa en la naturaleza, como una cosa se transforma en otra. Y comencé como a ver un poco de la naturaleza que nosotros hemos creado, que es como la tecnología.
O sea, son extensiones de nuestra propia naturaleza. Y, y ver un poco de lo que estaba pasando en el mundo también. Era en la época, ahorita estamos un poco ya mucho en el camino, pero en ese momento era cuando estaban comenzando los NFTs, por ejemplo, y comenzábamos como a explorar como esta cualidad de arte digital y de preservación un poco de monumentos en algunas partes del mundo de forma digital. Trabajos como el de el Laboratorio de Monumentos, que es donde publicaron por primera vez el ensayo de Monumento Fantasma. La revolución mundial en diferentes partes, o sea, en diferentes países en cuanto a monumentos que no significan o que tenían como una reminiscencia negativa a diferentes partes de la historia. Por ejemplo, en Estados Unidos, con todo esto de la esclavitud, en diferentes partes de México y Argentina, la lucha feminista, todas estas estructuras o esculturas de Colón, por ejemplo. Entonces yo sentía que de cierta forma el mundo estaba redefiniendo las políticas de memoria y de opresión. Pero en Nicaragua es una historia que todavía está en formación. O sea, es una historia que todavía como que no ha terminado, no ha llegado a un punto, creo, de esto es y a partir de aquí seguimos, sino que ha sido como una serie de procesos que han habido momentos importantes como momentos de gran cambio, pero siento que todavía es igual que el territorio, igual de como tenemos volcanes tan jóvenes, geografías que todavía se están formando, creo que de alguna forma eso informa nuestra historia y cómo nosotros interactuamos en el territorio. Entonces comencé a pensar cómo se puede llenar un vacío y cómo podemos no aferrarnos, pero tener la opción de recordar monumentos que han sido demolidos, por ejemplo. Y la razón del por qué. Y la razón de por qué. Y también entender, creo que muchas veces, y es algo que ha pasado no solo en Nicaragua, sino en muchas partes del mundo, esa manía de pensar que el destruir algo va a borrar la memoria de lo que estaba antes. O sea, que ya no es solo el eliminar algo, sino el reemplazarlo con otro objeto. Entonces, cuando comencé a trabajar con monumentos, realmente nació, creo que de todo este estudio de memoria, de técnicas de preservación, de hacer como un poco sentido a por qué ya no existían y qué había pasado. Es casi como cuando pasa algo muy rápido y te toma como cierto tiempo procesar y como que ir como un poco para atrás en la cinta y comenzar a marcar con lápiz qué pasó. Y creo que la conclusión, creo que lo que más, la moraleja que me dejó Monumento Fantasma es que un fantasma como que no se limita al pasado. De alguna forma como que ese espectro de memoria fantasmagórica te puede dar a entender qué fue lo que pasó, pero creo que también te puede ayudar a soñar y a imaginar qué es lo que puede haber ahí en el futuro. O sea, y es esa parte como de colectividad también. O sea, ¿qué queremos que sean nuestras ciudades? ¿Qué queremos recordar? ¿Qué tipo de monumentos queremos tener? Tal vez no queremos tener monumentos, o tal vez no vamos a tener monumentos de la misma forma en la que lo hemos construido por la última década. Entonces creo que es también como un llamado a que si queremos que nos importe algo, tenemos que construir esa apreciación mediante sistemas o procesos de integración comunitaria, en donde podamos empoderar a personas que no tienen nada que ver con arquitectura, con
planeamiento urbano, pero que al fin y al cabo son las personas por las que estamos haciendo esto, o sea, las personas que van a utilizar el espacio. Nos faltó profundizar mucho más y hablar sobre tu artículo Fritangas, artefactos callejeros y mutilaciones domésticas. De la misma manera que no hablamos de tu columna de desobediencia, donde has publicado 2 artículos, el primero siendo Arquitectura y Pedagogía, Uniformidad con fecha de expiración, y Territorios queer, Memorabilidad colectiva y legado urbano en Nicaragua. Podría dar para otro episodio si gustas. Claro. Pero de momento te pregunto, ¿en qué momento te interesas por documentar estos temas? ¿En qué momento me intereso por documentar estos temas? Creo que me interesé en el momento en el que pude como que ver, en el momento en el que pude apreciar lo que significaban para mí como nicaragüense, como arquitecto, como diseñador, como creador. Y cuando entendí que todos estos temas que estoy investigando de alguna forma tienen como fragmentos como muy personales de mi historia y de la historia colectiva de las ciudades en las que vivimos, de las experiencias que hemos formado a través de nuestras como tradiciones, de nuestra cultura,